Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos todas y todos. El tema que tenemos esta noche es la situación geopolítica y geoeconómica internacional después de la llegada del trumpismo a Estados Unidos. Hemos invitado para esta sesión al doctor Alfredo Jalife y al maestro Fernando Sánchez Cuadros. Un aplauso porque acaba de escuchar. Bueno, tiene la palabra Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a Casalán para tratar este tema que me parece que es uno de los temas cruciales en la agenda del debate internacional y para el quehacer de los pueblos, sobre todo en América Latina. Para entender el impacto geopolítico de la presidencia de Trump hay que tener cuidado con caer en aproximaciones simplificadoras que algunos analistas y periodistas están filtrando, aprovechando el malestar que los arteros ataques que Trump ha lanzado contra México. Asimismo, es fundamental no caer en la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo y esperar alguna contribución de Trump para enfrentar a las oligarquías nativas o al régimen del PRI, PAN y, bueno, esta parte del PRD que está con ellos. Así como evitar que el aprovechamiento de las contradicciones nos conduzca a una postura condescendiente o adyacente ante el régimen estadounidense, en particular en lo relacionado con la política comercial. Menos aún hay que dejarse arrastrar por la pérfida maniobra del régimen priista para bajar los brazos contra sus políticas en nombre de la unidad nacional, cuando es precisamente la debilidad y complicidad de este el que alienta probablemente la ofensiva trumpista contra México en estos días. Entre estas aproximaciones simplificadoras, me gustaría destacar algunas. La idea de que el racismo antimexicano desplegado ostentosamente por Trump es una cortina de humo para legitimar lo que en esencia sería un negocio del presidente estadounidense con sus socios de la industria del cemento con la construcción del muro fronterizo. Sin duda van a ser un gran negocio. Sin duda será un pingo negocio de cerca de 25.000 millones de dólares. Trump no ha dejado de ser el capitalista mafioso, artero, prepotente y arrogante que amasó su fortuna de la mano de mafias del cemento, de la construcción y de los casinos, que ya ha cometido fraude en México como empresario. Y sin duda, la construcción del muro es también una muy rentable oportunidad de negocio para su círculo empresarial, que está profundizando la imagen de potencia decadente, arrogante y belicosa que ha ganado pulso Estados Unidos en estas últimas décadas. En segundo lugar, la idea de que el acercamiento a Rusia es una operación de falsa bandera utilizada como distractor para pasar la agenda conservadora en el Congreso con relación a las libertades individuales, el medio ambiente, la educación, la regulación financiera, el empleo y la migración. Es indudable que Trump ha sabido aprovechar la declaratoria de guerra que le han plantado las agencias de seguridad y espionaje de mano de los demócratas y de los medios de comunicación, que han usado la acusación no demostrada de que Rusia habría interferido en las elecciones para favorecer el triunfo del republicano, a la espera de beneficiarse de la promesa de levantar las sanciones económicas que Obama les impuso aprovechando la crisis que montaron civilinamente en Ucrania y la guerra en Siria, de la que también tienen los demócratas las manos manchadas de sangre. En tercer lugar, la idea de que la confrontación con China es una maniobra para compensar las pérdidas que el acercamiento con Rusia provocará en el complejo militar industrial, llenando además el vacío que el giro geopolítico con respecto a Rusia deja en el enfoque existencial que tiene Estados Unidos de las relaciones internacionales, para el que el conflicto es un eje articulador. En rigor, Trump es el resultado de casi 40 años del neoliberalismo en Estados Unidos. En ese sentido, es el legado de los liberales que pactaron con los conservadores el neoliberalismo.
bajo la premisa de que la economía lo es todo, y creyeron que con el consenso de Washington habrían amaestrado a los conservadores. Sin embargo, el espectáculo dantesco que vemos hoy en la política es una clara ofensiva política conservadora reaccionaria que pretende imponer su agenda aplastando no solo las conquistas del estado del bienestar, en eso también están de acuerdo los liberales mainstream, sino las más elementales libertades individuales, tan caras a lo que va quedando de liberalismo en estos días, como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la libertad para elegir pareja, la equidad de género, el derecho a la educación y la salud. Están siendo estas libertades sometidas a un ataque artero en el que la ideología y la religión se amalgaman en una mezcla de premisas conservadoras que sirven de base para el retorno electoral de las extremas derechas y el fascismo, de la mano del fanatismo religioso. Cabe preguntarse entonces, ¿quiénes fueron los estúpidos cuando, ensorbecidos por un falaz fin de la historia, espetaron aquello de «es la economía»? Mentira, es la política y siempre ha sido la política. En ese sentido, el neoliberalismo hizo de los liberales realmente existentes los tontos útiles del conservadurismo. La agenda de la ultraderecha se abre paso en el Congreso de Estados Unidos, mientras el tándem Bush-Clinton, una conjugación de liberales, neoliberales, conservadores y neoconservadores, es decir, la representación política de la fracción de la plutocracia oligárquica derrotada en las elecciones, este grupo se pierde en la trampa rusa. En los hechos, con su rabieta rusófoba y la guerra declarada por las agencias de seguridad, los hilarianos se ocultan detrás de la cortina de humo para no encarar una agenda legislativa que sí podría causar grave daño en la vida cotidiana y la convivencia de los estadounidenses. Les ha puesto Trump la zanahoria a los largos para que corran en sentido contrario a la liebre. Habría que preguntarse si esto es tan así. Estamos ante la paradoja de que aquellos que repudian a Trump por homofóbico, misógino, racista, se están perdiendo en la densa bruma de Rusia, Putin y el infierno de Dante, mientras la agenda misógina, homofóbica y racista se abre paso sin que la prensa libre se dé por enterada. Trump logró cosechar el malestar de un amplio espectro de los estadounidenses, despreciados y vapuleados por la élite y la tecnoburocracia de Washington a su servicio. Prometió golpearla. Sin embargo, ni bien ganó las elecciones, se rodeó de militares y millonarios provenientes de las industrias del petróleo y financiera que se beneficiaron especialmente de las políticas de los regímenes de Clinton y Bush, centradas en la liberalización financiera, las guerras de agresión por el control de los recursos estratégicos, que una vez estallada la crisis, llevaron a cabo la más escandalosa transferencia de riqueza de los beneficiarios a los beneficiarios de la globalización que provocaron la crisis. Trump se presentó como un antiglobalista que pondría los recursos y todos los esfuerzos en sanar a Estados Unidos y recuperar su economía con base en el sector manufacturero, la inversión y el empleo, abandonando guerras ajenas que solo suponen una sangría de recursos y los tratados de libre comercio que provocaron la pérdida de empleo para los estadounidenses. En ese contexto, la cacería de mexicanos, la criminalización de migrantes, la agitación racista y xenofóbica desde el gobierno estarían preparando las condiciones para que cuando regresen las inversiones, los empleos que se generen sean para los estadounidenses de pura cepa, los auténticos, digo, sea lo que eso quiera decir en un país construido por migrantes. Sin embargo, si es que lo que se propone Trump estaría cometiendo una atrocidad histórica que será muy costosa para Estados Unidos. Hacer un país mayoritaria y predominantemente de blancos requeriría revertir las tendencias demográficas. Quizá debe legalizarlas, porque la verdad va a ser un poco complicado que Trump pueda echar a 11 millones de mexicanos, aun cuando contara con el apoyo que tiene
de Israel para la construcción del muro, y tampoco podrá hacer que los WASP se reproduzcan con más celeridad, salvo que vaya a aplicar un modelo chino a la inversa. Pongamos en contexto al trumpismo, entonces, para entender sus implicaciones para nuestro pueblo. Blancos, anglosajones, protestantes. Así, pero, así rapidísimo. WASP es el acrónimo en inglés de blancos, anglosajones y protestantes. Estados Unidos está en un proceso de declive hegemónico que se ha acelerado desde el 11 de septiembre de 2001, aunque sus contornos contienen factores estructurales que le preceden largamente. De hecho, la maniobra del 11S y la deriva posterior fue una respuesta errática a esos factores estructurales. Los déficits comercial y fiscal no han dejado de expandirse tendencialmente desde la década de los años 70, salvo en el periodo inmediato posterior al fin de la Guerra Fría, cuando Bill Clinton gozó de superávit fiscales significativos, que rápidamente fueron depredados por George Bush. Esta tendencia a los desequilibrios proviene del ejercicio de la hegemonía ganada posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la imposición del dólar como divisa hegemónica tras el colapso de Bretton Woods, de los costos del ejercicio de la función de economía esponja que supusieron los acuerdos de Bretton Woods. Estados Unidos absorbía los superávites productivos de los otros países de manera tal que los dólares circularan con mayor celeridad y el comercio internacional sirviera como un mecanismo para la recuperación más acelerada de la economía mundial tras la guerra. Así como la función de paraguas de las democracias occidentales, desplegando para garantizar su control militar sobre los aliados, desplegado para este control militar sobre los aliados, así como para solventar la confrontación con la Unión Soviética y la Guerra Fría. Se funda en el hecho de que su sector manufacturero, este desequilibrio estructural, se fue rezagando competitiva y tecnológicamente en el ejercicio de una hegemonía que crecientemente se fue sesgando en favor del sector financiero. Las dimensiones del declive fueron observadas en algunos datos expuestos en 2012 por James Gustav Speth, que comparan a Estados Unidos con las mayores economías de la OCDE, y quiero rápidamente mencionar algunos de ellos porque nos da una idea clara de la profundidad del declive. En comparación con las otras economías grandes, Estados Unidos tiene la mayor tasa de pobreza, especialmente en niños, la mayor desigualdad de ingreso, la menor movilidad social, la más baja calificación en bienestar material de los niños de acuerdo con los indicadores de la ONU, la peor calificación en desigualdad de género de acuerdo con los índices de la ONU, el mayor gasto en salud como porcentaje del PIB, pero la mayor tasa de mortalidad infantil, la mayor prevalencia de problemas de salud mental, la tasa más alta de obesidad, el mayor porcentaje de gente sin atención a su salud debido al costo, el más alto consumo de antidepresivos per cápita y la menor esperanza de vida al nacer. Es el penúltimo peor nivel de desempeño de sus estudiantes en matemáticas y un rendimiento mediocre en ciencias y lectura, la más alta tasa de homicidios, la mayor población en sus prisiones, tanto en términos absolutos como per cápita. Con el 5% de la población mundial, Estados Unidos tiene el 30% de la población carcelaria total del mundo en sus rejas, y el 10% de su propia población está encarcelada. Por supuesto, de estos, el 85% son negros y latinos. La mayor emisión de dióxido de carbono y los mayores niveles de consumo de agua per cápita, quizá ya superado por China lo primero, la puntuación más baja en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale, con excepción de Bélgica, y la mayor huella ecológica per cápita, con excepción de Dinamarca. El más bajo gasto en desarrollo internacional y ayuda humanitaria, como porcentaje del PIB, a excepción de Japón, y el más elevado nivel de gasto militar en términos absolutos y como porcentaje del PIB, así como las mayores ventas de armas en el mundo. Esto es un cuadro de lo que es Estados Unidos hoy.
A lo que se podría agregar los datos aportados por Alfred McCoy más recientemente con relación a la decadencia de su economía. En 2008, Estados Unidos ya había caído al tercer puesto en las exportaciones globales de mercancías, con solo un 11% en comparación con el 12% China y el 16% de la Unión Europea en su conjunto. No hay motivo para creer que esta tendencia se vaya a revertir. En 2008, Estados Unidos ocupaba todavía el segundo lugar después de Japón en solicitudes mundiales de patentes con 232.000. Sin embargo, China se aproximaba rápidamente con 195.000 solicitudes gracias a un fulgurante aumento del 400% desde el año 2000. No tengo el dato actualizado, pero seguramente los chinos se le van a haber pegado muy próximamente a Estados Unidos también en esta materia. En 2009, Estados Unidos llegó al punto más bajo entre 40 naciones estudiadas por la Fundación de Tecnología e Innovación de la Información en cuanto al cambio en la competitividad global basada en innovación durante la década anterior. Agregando sustancia a esas estadísticas, el Ministerio de Defensa de China presentó en octubre el superordenador más rápido del mundo, el Tianhe 1A. Tan poderoso, dijo un experto estadounidense, que liquida la máquina número 1 existente en Estados Unidos. La famosa brecha tecnológica, sobre todo en estas tecnologías de la información que hace Estados Unidos todavía, de acuerdo con lo que los medios nos venden, el gigante inexpugnable, parece que comienza a derretirse o a difuminarse esa imagen portentosa. Hay que agregar a esta clara evidencia que el sistema educacional de Estados Unidos, esa fuente de futuros científicos e innovadores, se está quedando atrás con respecto a sus competidores. Después de ser líderes mundiales durante décadas en personas de entre 25 y 34 años con títulos universitarios, el país bajó al puesto número 12 en 2010. El Foro Económico Mundial ubicó a Estados Unidos en el mediocre puesto 52 entre 139 naciones en la calidad de su instrucción universitaria en matemáticas y ciencias en 2010. Casi la mitad de los estudiantes graduados en ciencias en Estados Unidos son ahora extranjeros, que en su mayoría volverán a casa, sin quedarse allá, como hubiera sido el caso en otros tiempos. En 2025, en otras palabras, es probable que Estados Unidos enfrente una escasez crítica de científicos talentosos. Tendencias negativas semejantes alientan una crítica cada vez más fuerte del papel del dólar como moneda de reserva mundial, sencillamente porque Estados Unidos está perdiendo de manera acelerada el respeto y el prestigio sobre el cual también, entre otras medidas y maniobras, se ha apoyado la hegemonía del dólar. No se ve cómo podrían corregirse estos desequilibrios estructurales cuando Estados Unidos no solo no ha cesado de estallar guerras e involucrarse en conflictos armados y en sediciones como las revoluciones de colores destinadas al cambio de regímenes incómodos, que suponen un elevado gasto y un ahondamiento de un déficit que va de la mano de una cada vez más profunda dependencia del financiamiento externo, que por su parte no solo mantiene a su economía en la trampa de la financiarización, sino que lo vuelve crecientemente vulnerable frente a rivales de los que depende para financiar esos desequilibrios. El caso más flagrante es el de China, contra la que Trump ha decidido amarrar navajas, nada más. Otros factores que ahondan el declive de Estados Unidos y se retroalimentan con los anteriores son la crisis petrolera y los recurrentes fracasos militares. Tras el 11S, Estados Unidos se lanzó al control de las reservas mundiales de hidrocarburos con la intención de poder manipular el ciclo económico internacional y el de sus rivales dependientes de las importaciones de estos hidrocarburos. Ha fracasado flagrantemente. Sin embargo, en el proceso, a mediados de la década pasada, se encontró con abundantes reservas de esquistos que alentaron la fantasía
de que no solo podría superar su dependencia estructural de las importaciones del petróleo y gas, sino que podría elevarse a la categoría de suprema potencia energética mundial, con lo que se habría consolidado el ensueño de un nuevo siglo americano. Sobre esta base, Obama diseñó una nueva estrategia geopolítica centrada en el pivote asiático, relocalizando sus fuerzas militares, que pretendía relocalizar sus fuerzas militares del Oriente Medio en el Lejano Oriente para contener a China controlando los mares que la circundan. Al mismo tiempo, los neocon y sus aliados liberales en el régimen de Obama acariciaron la ilusión de poder rodear militarmente la frontera occidental rusa, llevando a Ucrania a la OTAN. Estos planes fracasaron y paradójicamente contribuyeron a que Rusia terminara de dar el salto a la posición de gran potencia, mientras China no lograba ser contenida ni con las maniobras de la crisis financiera. Y ambas superpotencias consolidaban lentamente un acercamiento estratégico que ha determinado un nuevo equilibrio de fuerzas global. Así, Estados Unidos constata que el fracaso de su distopía de la unipolaridad ha abierto el paso a un nuevo mundo multipolar que, al menos en su transición, será tripolar. Adicionalmente, estas tendencias observadas en la economía global, además, han puesto en la picota el proyecto estadounidense de dominación mundial, la globalización, con el agravante de que todo ello ocurre en el marco de una profundización de la crisis ambiental provocada por el calentamiento global. Frente a este panorama, Trump promete la reindustrialización de Estados Unidos, atrayendo a las empresas que se deslocalizaron con los procesos de liberalización y apertura comerciales en el mundo, buscando mano de obra más barata. En eso no se equivoca. La recuperación de la economía estadounidense, la salida del dichoso estancamiento secular, no será posible mientras no se recupere la inversión productiva, lo que no ocurrirá mientras el capital no perciba una recuperación de las expectativas de ganancia. El sistema financiero siga siendo un imán para el capital productivo y, ante mercados deprimidos y elevada incertidumbre, opta por la renta financiera, esta famosa economía de casino, alejándose de las actividades productivas, al mismo tiempo que endeuda a los consumidores para absorber sus ingresos. Más grave aún, la centralidad financiera, conocida como financiarización, ha trastocado la cultura empresarial al consolidar la impresión de que las rentas pueden no tener límites, a pesar de que el capitalismo no ha superado el problema estructural de la tendencia descendente de la tasa de ganancia y de que estas rentas se pueden obtener con rapidez. Una mayor producción industrial en casa supondrá una mayor necesidad de energéticos y requerirá de abundante financiamiento para sacar de la parálisis a esas zonas industriales que hoy se han convertido, algunas de ellas, de plano en ciudades fantasmas. Al respecto, cabe cuestionarse lo siguiente: ¿alentará la industria Trump? ¿Alentará la industria del fracking para no depender de exportaciones que provienen de países donde ha dicho que pretende salir para gastar menos en guerras inútiles? Así se refirió a su participación en el Oriente Medio, en las que choca además con potencias rivales, Rusia y China, con las que, si no logra un entendimiento, sería imposible reorientar los recursos de la carrera armamentista a la construcción de infraestructura. Si fuera el caso, desconocerá el Acuerdo de París contra el cambio climático o solo lo saboteará como hicieron ya sus predecesores con el Acuerdo de Kioto. De cualquier forma, su secretario de Energía es un millonario petrolero. ¿Cómo hará para que el crédito bancario fluya hacia las actividades productivas cuando está dando una brutal marcha atrás en materia de regulación financiera? Los estrategas económicos de Trump aseguran que menos reglas permitirán fluir el crédito. Sin embargo, este relato es nada creíble
cuando ya experimentamos los desmanes de Clinton y sus socios de Wall Street en la década de los 90, la misma que nos llevó a la crisis de la que todavía no salimos. De la misma forma, Trump se ha rodeado de prominentes representantes de Wall Street en su gabinete, sin trastocar la lógica financiera imperante y reformar al sistema financiero realmente existente. Su plan de reindustrialización está condenado al fracaso, salvo que pretenda llevarlo a cabo con capitales chinos. Es posible esta transformación que imagina sin mano dura contra los inconformes que le votaron o que lo repudian. Para los primeros, parecería estar destinado el festival de deportaciones de inmigrantes que está llevando a cabo. Para los segundos, los inconformes, seguramente se aplicará la medicina clásica del autoritarismo, pura represión. Así como hay un trumpismo que seguramente se la jugará a su lado, en el que confluyen, entre otros, el Ku Klux Klan, neonazis, desembosados y la ultraderecha en general, también hay un pueblo trabajador que no comulga con sus desvaríos supremacistas y reaccionarios, que tienen claro que la respuesta a la crisis pasa por una mejora sustancial en la distribución del ingreso que los amigos del millonario Trump deploran. Ese sector de la sociedad es la base para la organización de una fuerza política que termine de romper con la hegemonía del bipartidismo. Su despegue no depende, afortunadamente, solo de lo que haga o deje de hacer su líder natural, al menos por el momento, Bernie Sanders, pero sí la velocidad con la que puede articularse. Y lo cierto es que urge una respuesta organizada que se anteponga a los estropicios que se avisoran como resultado del gobierno Trump. El otro componente clave de la estrategia de recuperación acelerada, como la llama Trump, de la economía, son las masivas inversiones en infraestructura, para la que las objeciones planteadas con relación al financiamiento son igualmente aplicables al financiamiento de los otros proyectos. La política comercial parece consistente con lo anterior, en la medida en que la apertura de los mercados de las economías en desarrollo significó un colchón para la caída de las ganancias y el aumento de los costos al proveer a las corporaciones de abundante mano de obra barata. Sin embargo, no habría que perder de vista las implicaciones de que tienen los tiempos del ajuste de la producción relocalizada en Estados Unidos y del ajuste de los salarios para hacerlos atractivos a esa misma inversión. En cuanto a sus políticas monetarias y fiscales, se avisora una radicalización de un enfoque expansivo con las potenciales consecuencias que podrían tener sobre la deuda y la inflación. La verdad es que podría pensarse incluso que esta andanada liberalizadora en el sistema financiero que acaba de llevar a cabo Trump, así como la incorporación de 6 prominentes representantes de Goldman Sachs en su equipo más íntimo, tiene que ver con la necesidad que tiene Trump de la colaboración del sistema financiero para aportar recursos para estos proyectos, sobre todo los de infraestructura. Ahora bien, se han mostrado renuentes los bancos a prestar dinero. Sin embargo, ya hemos conocido lo que hizo el gobierno pasado Obama para inyectar liquidez en la economía. Ustedes seguramente recordarán esta estrategia política monetaria conocida como el quantitative easing, ¿no? O la flexibilización cuantitativa, que tuvo 3 fases. En la tercera fase, que fue implementada intensivamente por Obama, lo que se hizo en rigor fue lo siguiente: las emisiones de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que no pueden ser adquiridas directamente por la Reserva Federal, eran comprados por las instituciones financieras. Sin embargo, merced al QE3, que consistía en que la Reserva Federal iba a inyectar $80.000 millones diarios al sistema financiero para comprar estos bonos que estaban siendo emitidos por el Tesoro y habían sido adquiridos por los bancos, así como para comprar
cartera hipotecaria vencida de las instituciones financieras. Es decir, en un estratagema, en rigor, un estratagema de la Reserva Federal para inyectar liquidez. Esos recursos, sin embargo, no volvieron a la economía. Lo que hubiera sido deseable es que las instituciones financieras ofrecieran crédito y entonces podríamos haber esperado alguna recuperación de la economía. Sin embargo, lo que ocurrió fue que estos recursos se quedaron en el circuito financiero. Entonces, muy pronto comenzamos a ver cómo se recuperaba la actividad del sistema financiero, mientras la economía no solo se mantenía estancada, sino que algunos de sus indicadores iban en una acelerada descomposición. Bueno, yo creo que Trump debe querer hacer ahora una suerte de quantitative easing 3.2, porque no tiene muchas más opciones para obtener financiamiento. Él dice que va a dejar en manos del sector privado la iniciativa de estas inversiones. Hay que dar incentivos al sector privado. Y al parecer los incentivos que está ofreciendo de momento tienen que ver con unas enormes reducciones de impuestos, al mismo tiempo que el otorgamiento del derecho de posesión de esa infraestructura, al menos por un tiempo. Es decir, van a cobrar peaje por el uso de las carreteras, los puentes, etc. La economía de Estados Unidos se diseñó como una economía global que depende para su expansión que depende de su expansión planetaria para preservar estas ventajas que tiene. Al respecto, un reporte del organismo rector de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que explora las tendencias y escenarios de los próximos 20 años de la economía mundial, titulado Las paradojas del progreso, muestra algunas tendencias que son preocupantes. Permítanme mencionar algunas. Dice el reporte: la globalización ha erosionado las clases medias occidentales y alimentado una reacción en su contra. Por otra parte, los flujos migratorios son ahora mayores que en los últimos 70 años, amenazando con vaciar las arcas del estado del bienestar y aumentando la competencia por los puestos de trabajo, reforzando los impulsos antiélite y xenófobos. Estoy citando. Y el débil crecimiento sumado a las alteraciones tecnológicas que los mercados de trabajo podrán incorporar estas innovaciones tecnológicas. Como se puede deducir, el problema es que la población de la mayoría de las economías avanzadas es cada vez más vieja y las nuevas potencias tienen poblaciones más jóvenes y más productivas. Sin embargo, la dinámica económica actual no puede satisfacer las necesidades de esas poblaciones en aumento en los países en desarrollo. Mientras tanto, la automatización y la inteligencia artificial amenazan con cambiar la estructura productiva más rápido que la capacidad de adaptación de las economías, lo que podría desplazar trabajadores y bloquear la vía habitual de desarrollo de los países pobres. A lo que hay que sumar el cambio climático y los desastres ambientales que conlleva. Todo esto va a hacer más difícil gobernar y cooperar y va a cambiar la naturaleza del poder, transformando de manera fundamental el panorama global, concluye el reporte. La verdad es que nada halagador el paisaje que nos presentan, y es un reporte reciente. Por otra parte, un informe de Global Financial Integrity también muestra cómo ciertas prácticas resultantes de la laxitud de las regulaciones han profundizado la tendencia observada en la dirección de los flujos de capital desde la llamada crisis de la deuda externa, de manera adversa para las economías en desarrollo. Este instituto calcula que los países en desarrollo desde 1980 han perdido un total de 13 billones de dólares a través de la fuga de capitales no registrados. Han transferido 4 billones de dólares por concepto de pago de intereses y han enfrentado salidas netas de capitales que suman 16 billones de dólares. Es decir, hay una exacción brutal de recursos. Estas cifras ponen de relieve la magnitud de las implicaciones que podría tener la ilegalización de las regulaciones que pretende imponer el presidente Trump. Si bien por un lado ha rechazado el TTIP y el TPP
con las medidas que permitirían a las grandes corporaciones ponerse a resguardo de las regulaciones sanitarias, ambientales y los derechos laborales en los países donde se localizan. Por otra parte, pretende acabar con la posibilidad misma de los estados de regular la actividad económica. En esencia, podría decirse, para evaluar la geopolítica de Trump, que habría que tomar en cuenta que asistimos a la fase de disolución del orden liberal de la segunda posguerra, caracterizado por dos aspectos fundamentales. Uno, la recomposición de las correlaciones de fuerza y una redistribución concomitante del poder, donde destacan el declive de Estados Unidos, enmarcado en su pérdida de influencia política, una hegemonía cultural reducida al entretenimiento, pero altamente tóxica, la tendencia al estancamiento circular o una perspectiva de lento crecimiento que dificulta que los factores que podrían propiciar la recuperación se vean constreñidos a un círculo vicioso, que afectan en primer lugar la preponderancia del dólar, fundamental para la sobrevivencia de su poderío económico, así como su capacidad para controlar los beneficios de la globalización, de los que su principal rival, China, parece obtener crecientes porciones. La decadencia de Europa, con lo que ello implica para la supervivencia de la hegemonía occidental, que es fundamental también en el esquema de dominación estadounidense, el incontenible ascenso de China, de la mano de sus dos ejes estratégicos, la nueva ruta de la seda y el collar de perlas, que no solo están neutralizando e inutilizando las maniobras de Estados Unidos para contenerla, sino que son el eje de su proyección global. El retorno de Rusia y el ascenso de nuevas potencias regionales como Irán, que ha sido capaz no solo de resistir los embates estadounidenses, sino de revertir sus efectos incluso. En lo inmediato, estos dos últimos aspectos ponen al desnudo el fracaso de la estrategia de contención estadounidense, debilitando su autoridad frente a otros aliados que comienzan a tomar distancia del ex hegemón. La recomposición, en segundo lugar, la recomposición de las dinámicas productivas y de la generación de ganancias centrada en la renta. Estas expresan las dificultades estructurales para acumular en una economía que no genera empleos y depende del crédito para su realización, cuando la dinámica del crédito ha entrado en crisis y la capacidad de consumo, en el mejor de los casos, se hiperconcentra entre los que no dependen del crédito para consumir, pero tampoco son una base de demanda para la recuperación de los sectores que generan mayor dinamismo productivo, ni para un nuevo círculo virtuoso necesario para salir del estancamiento prolongado. Peor aún, cuando el paradigma tecnológico dominante ofrece como perspectiva una mayor robotización y uso de inteligencia artificial y tecnología de la información que desplazan mano de obra y concentran el mercado laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos todas y todos. El tema que tenemos esta noche es la situación geopolítica y geoeconómica internacional después de la llegada del trumpismo a Estados Unidos. Hemos invitado para esta sesión al doctor Alfredo Jalife y al maestro Fernando Sánchez Cuadros. Un aplauso por acaba de escuchar. Bueno, tiene la palabra Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a Casalán para tratar este tema que me parece que es uno de los temas cruciales en la agenda del debate internacional y para el quehacer de los pueblos, sobre todo en América Latina. Para entender el impacto geopolítico de la presidencia de Trump hay que tener cuidado con
caer en aproximaciones simplificadoras que algunos analistas y periodistas están filtrando, aprovechando el malestar que los arteros ataques que Trump ha lanzado contra México. Asimismo, es fundamental no caer en la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo y esperar alguna contribución de Trump para enfrentar a las oligarquías nativas o al régimen del PRI, PAN y, bueno, esta parte del PRD que está con ellos. Así como evitar que el aprovechamiento de las contradicciones nos conduzca a una postura condescendiente o aquiescente ante el régimen estadounidense, en particular en lo relacionado con la política comercial. Menos aún hay que dejarse arrastrar por la pérfida maniobra del régimen priista para bajar los brazos contra sus políticas en nombre de la unidad nacional, cuando es precisamente la debilidad y complicidad de este el que alienta probablemente la ofensiva triunfista contra México en estos días. Entre estas aproximaciones simplificadoras, me gustaría destacar algunas. La idea de que el racismo antimexicano desplegado ostentosamente por Trump es una cortina de humo para legitimar lo que en esencia sería un negocio del presidente estadounidense con sus socios de la industria del cemento con la construcción del muro fronterizo. Sin duda van a ser un gran negocio. Sin duda será un pingo negocio de cerca de 25 mil millones de dólares. Trump no ha dejado de ser el capitalista mafioso, artero, prepotente y arrogante que amasó su fortuna de la mano de mafias del cemento, de la construcción y de los casinos, que ya ha cometido fraude en México como empresario. Y sin duda, la construcción del muro es también una muy rentable oportunidad de negocio para su círculo empresarial, que está profundizando la imagen de potencia decadente, arrogante y belicosa que ha ganado pulso Estados Unidos en estas últimas décadas. En segundo lugar, la idea de que el acercamiento a Rusia es una operación de falsa bandera utilizada como distractor para pasar la agenda conservadora en el Congreso con relación a las libertades individuales, el medio ambiente, la educación, la regulación financiera, el empleo y la migración. Es indudable que Trump ha sabido aprovechar la declaratoria de guerra que le han plantado las agencias de seguridad y espionaje de mano de los demócratas y de los medios de comunicación, que han usado la acusación no demostrada de que Rusia habría interferido en las elecciones para favorecer el triunfo del republicano, a la espera de beneficiarse de la promesa de levantar las sanciones económicas que Obama les impuso aprovechando la crisis que montaron civilinamente en Ucrania y la guerra en Siria, de la que también tienen los demócratas las manos manchadas de sangre. En tercer lugar, la idea de que la confrontación con China es una maniobra para compensar las pérdidas que el acercamiento con Rusia provocará en el complejo militar industrial, llenando además el vacío que el giro geopolítico con respecto a Rusia deja en el enfoque existencial que tiene Estados Unidos de las relaciones internacionales, para el que el conflicto es un eje articulador. En rigor, Trump es el resultado de casi 40 años del neoliberalismo en Estados Unidos. En ese sentido, es el legado de los liberales que pactaron con los conservadores el neoliberalismo, bajo la premisa de que la economía lo es todo, y creyeron que con el consenso de Washington habrían amaestrado a los conservadores. Sin embargo, el espectáculo dantesco que vemos hoy en la política es una clara ofensiva política conservadora reaccionaria que pretende imponer su agenda aplastando no solo las conquistas del estado del bienestar, en eso también están de acuerdo los liberales mainstream, sino las más elementales libertades individuales, tan caras a lo que va quedando de liberalismo en estos días, como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la libertad para elegir pareja, la equidad de género, el derecho a la educación y la salud. Están siendo estas libertades sometidas a un ataque artero en el que la ideología y la religión se amalgaman en una mezcla de premisas conservadoras que sirven de base para el retorno electoral de las extremas derechas y el fascismo, de la mano del fanatismo religioso. Cabe preguntarse entonces, ¿quiénes fueron los estúpidos cuando, ensorbecidos por un falaz fin de la historia, espetaron aquello de "es la economía"? Mentira.
es la política y siempre ha sido la política. En ese sentido, el neoliberalismo hizo de los liberales realmente existentes los tontos útiles del conservadurismo. La agenda de la ultraderecha se abre paso en el Congreso de Estados Unidos, mientras el tándem Bush-Clinton, una conjugación de liberales, neoliberales, conservadores y neoconservadores, es decir, la representación política de la fracción de la plutocracia oligárquica derrotada en las elecciones, este grupo se pierden en la trampa rusa. En los hechos, con su rabieta rusófoba y la guerra declarada por las agencias de seguridad, los hilarianos se ocultan detrás de la cortina de humo para no encarar una agenda legislativa que sí podría causar grave daño en la vida cotidiana y la convivencia de los estadounidenses. Les ha puesto Trump la zanahoria a los galgos para que corran en sentido contrario a la liebre. Habría que preguntarse si esto es tan así. Estamos ante la paradoja de que aquellos que repudian a Trump por homofóbico, misógino, racista, se están perdiendo en la densa bruma de Rusia, Putin y el infierno de Dante, mientras la agenda misógina, homofóbica y racista se abre paso sin que la prensa libre se dé por enterada.